Bueno, pues muy buenos días, muchísimas gracias por acompañarnos, muchas gracias además por brindaros a intentar hacer entendible y a intentar de alguna forma desmenuzar bien algo que a priori no es fácil, que es un informe tocho, que se suele decir, hablando llanamente, que muchas veces conocemos por medio de los medios de comunicación y demás, pero que no siempre nos metemos. Lo que solemos hacer el fin de semana no es estudiar el informe Draghi, pero ellos sí. Ellos lo han hecho. Profesionalmente y personalmente son personas con una dilatada experiencia en estos temas y efectivamente lo que ahí se dice tiene mucho que ver con sus trayectorias profesionales. A mí me gustaría empezar preguntándoos lo básico, ¿no? Que es, ¿cuáles son las grandes líneas del informe Draghi? ¿Qué es lo que nos dice? Daniel, si quieres empezar tú. Bueno, yo creo que la gran contribución que luego detalla en cientos de iniciativas concretas, sectoriales, un trabajo muy minucioso, muy de funcionariado experto de la Comisión Europea, es que además de cuestiones ambientales, porque tiene tres pilares fundamentales, parte del diagnóstico de que la Unión Europea se queda rezagada en una competencia económica global con las otras dos grandes áreas que son Estados Unidos y China, y se queda rezagada fundamentalmente por la acumulación de un déficit inversor que yo creo que tiene dos orígenes distintos. Uno muy directamente relacionado con la manera en la que la Unión Europea reaccionó a la crisis financiera de 2008, una reacción que fue muy distinta a la de Estados Unidos. Estados Unidos, que vamos a decir, la economía en general, pues la que más asociamos con el modelo más duro capitalista, su reacción fue extremadamente proteccionista. Políticas fiscales y políticas monetarias expansivas, coordinadas y masivas para sostener la inversión desde el primer minuto. En la zona euro, si lo recordáis, tuvimos un debate muy largo. Desde 2008 hasta que Mario Draghi pronuncia el famoso whatever it takes y la política monetaria se convierte en expansiva para tratar de soportar a las finanzas públicas, pasamos desde el 2008 al 2012, en el momento que Mario Draghi pronuncia esa frase, y al 2014, hasta que las políticas monetarias empiezan a concretarse. Es decir, pasamos entre 4 y 6 años debatiendo cuál debía ser la orientación de nuestra política monetaria. Y la caja de herramientas de la política fiscal y presupuestaria actuó de manera contraria a la lógica económica. En lugar de actuar de manera contracíclica, allí donde la inversión privada se ha deprimido por una crisis, que sea la inversión pública la que toma el relevo, en lugar de actuar de esta manera, lo que hicimos fue actuar de manera procíclica. Puesto que el temor que teníamos era un desajuste fiscal presupuestario, contraigamos también la inversión pública a ver si ajustamos las finanzas públicas, y lo que hicimos fue agravar el problema. Como resultado de todo esto nos encontramos con una Unión Europea que desde 2008 tiene una relación entre capital y trabajo, básicamente el stock de capital productivo por cada empleado ha dejado de crecer como lo venía haciendo con anterioridad. Nos encontramos, por lo tanto, con unas necesidades de inversión que se pueden evaluar en torno a 800.000 millones de euros anuales, incluyendo economías como la alemana. Podemos pensar, dentro de este paradigma que nos estás describiendo, que corresponde bastante bien a los países del sur, y España es el perfecto ejemplo, ¿Alemania también? Sí, Alemania también. Alemania es el país de toda la Unión Europea con menor inversión pública en los últimos 20 años. Por razones distintas a las nuestras, por unas razones de exceso de ahorro que, bueno, tienen quizá unas raíces quizá más culturales que económicas. Y luego más adelante desarrollaremos qué puede pasar con ese exceso de ahorro, que ahí podemos tener probablemente una escapatoria a los males del momento. Y decía, y cierro con esta mi primera intervención, hay otra razón que explica por qué hemos perdido nuestro lugar en la competencia global y por qué este déficit inversor. Si vamos a los fundamentos, ¿qué es lo que explica el progreso material? ¿Qué es lo que explica la productividad? Tenemos unas fuentes del crecimiento económico muy bien determinadas. El acceso a los recursos naturales, el capital, la inversión productiva, el capital humano, el capital financiero y la innovación, la tecnología. Si hacemos un repaso histórico los últimos 100, 200 años, de dónde ha estado la Unión Europea, o
los países europeos en relación al resto del planeta en cada uno de estos fundamentos, veremos que en acceso a recursos naturales, hombre, Europa no es el continente mejor dotado desde el punto de vista de riqueza de su suelo, pero lo que no teníamos, los europeos teníamos acceso a ello, entre otras cosas, gracias al colonialismo, al acceso a algunos mercados que eran los europeos los que los definíamos. Por lo tanto, no teniendo esos recursos físicamente, sí teníamos acceso a ellos en condiciones más favorables que el resto del planeta. Sí teníamos un stock de capital, una inversión acumulada y unos mercados financieros. Sí teníamos además un capital humano en cuanto a que el conocimiento, la ciencia, las grandes universidades, la tecnología. Pensemos en un ejemplo muy concreto. El motor de combustión. El motor de combustión le ha dado a Europa un siglo de ventaja industrial sobre el resto del planeta, que ahora se agota esa innovación tecnológica. Y por último, la innovación propiamente dicha. Si ahora comparamos dónde estábamos a dónde estamos, pues vemos que ese acceso a los recursos naturales ya no es el que era. La guerra de Ucrania es probablemente el catalizador que nos hace despertar de una realidad que ya viene de más atrás. Vemos que además tenemos el problema que acabamos de comentar de un stock de capital productivo que tampoco es el que era. Vemos también que en relación al capital humano, por supuesto, seguimos teniendo centros de excelencia, grandes universidades y seguimos sabiendo hacer ciencia en Europa, pero ya no somos los números uno. Ya está Estados Unidos, ya está la India, ya está China. Y si vamos al último factor, que es el de la innovación, pues claramente hemos perdido alguno de los trenes, por ejemplo, de la economía digital. Bueno, para recuperar una posición competitiva en estos fundamentos del crecimiento económico de largo plazo, hace falta invertir más e invertir de manera sostenible en ámbito tecnológico, en formación, en educación, etc. Y esto es básicamente lo que fundamenta la iniciativa Draghi, que tiene, insisto, un fundamento de muy largo plazo y trata de conciliar crecimiento económico con sostenibilidad. Básicamente son las dos ideas fundamentales. Y en este contexto tan bien explicado, de una forma muy sintética, Luis, la apuesta de Draghi, del informe Draghi, se podría decir que pasa por decir competitividad para Europa hoy significa sostenibilidad, porque efectivamente el fin del motor de combustión nos hace, como metáfora, nos hace ver que hemos cambiado de era. La nueva era, según Draghi, tiene que ver con la sostenibilidad. Bien. Antes de empezar, digamos, nada más decir que lo que voy a decir aquí es como persona, no como vicepresidente de Green Deal Council. Coincide fundamentalmente... Aquí hay tomate, no sé qué pasa, pero aquí hay debate. Fundamentalmente con lo que se piensa en Green Deal Council, pero en algunos temas, o Green Deal Council no ha hecho criterio todavía, porque tenemos unos debates muy interesantes. Libertad de cátedra, Luis, no te preocupes. Muy divertidos, pero no siempre coincide y en algunos temas, pues, o sea, digo, para tener libertad de... O sea, voy a hablar como librepensador aquí. Bien, vivimos el final de una época, en mi opinión, digamos, digamos, eso es evidente y eso lo venimos viendo desde hace tiempo, ¿no? Ni tenemos energía barata de Rusia, ni podemos exportar tecnología a China, donde nos hemos quedado retrasados desde la tecnología espacial, inteligencia artificial, computación cuántica, computación en la nube, minerales críticos. Y entonces, digamos, podemos depender de la defensa de Estados Unidos, ¿no? Yo creo que eso es un cambio, son los tres patas, digamos, que venimos viendo desde hace tiempo. No es que, digamos, este informe no es de Draghi, es de Draghi, de 40 digamos, economistas, de 200 instituciones. Bueno, creo que es una posición, digamos, muy fundamentada y que pone un poco los puntos sobre las íes. Europa está en la encrucijada, porque su viabilidad, su modelo social, las pensiones, la forma de actuar como actor independiente, etcétera, dice el informe Draghi, creo yo también, digamos, es muy compleja a medio plazo, a 5, 10, 15 años. Hay dudas sobre la transición, o sea, Europa ha tenido una posición de liderazgo claramente desde el año 92 de la Convención Marco de Naciones Unidas de Cambio Climático, desde el Protocolo de Kioto. En el 2002
digamos, incorporó el protocolo de Kioto en todas sus políticas. Entonces hay una duda sobre la viabilidad de la transición verde manteniendo el crecimiento económico. Pero aquí pongan dos ideas muy importantes, como nos ha explicado Carlos. Aquí hay dos visiones, y yo voy a explicar cuál es la mía porque es importante para lo que voy a decir. O sea, una visión sobre la transición que genera empleo, genera crecimiento, y como es cara, hay que proteger a los colectivos sociales. Yo creo que esa es una visión clarísima. Transición justa. Transición justa, porque es evidente que puede generar grandísimos desequilibrios, tensiones sociales, y una economía socializada como Europa sería probablemente pues, motivo de una revolución, sin duda, ¿no? Como con el tema de la vivienda, por ejemplo, estamos viéndolo. Y lo que viene además con las cantidades de inversiones que hay que hacer, que luego hablaremos, entiendo, respecto a la vivienda, y hay una visión más oye, hay límites planetarios, etcétera, ¿no? La visión, digamos, del escenario primero que nos ponía Carlos, pero yo soy del escenario SW, Carlos, SW, el cuarto, ese es el que me gusta a mí, y es el que creo. Y es que, vamos, pero es un tema de fe, digamos, no es un tema, no está claro, digamos, nadie sabe cómo. El coste de la transición verde nadie lo sabe. Hay cifras, hay datos del IPCC, de la Agencia Internacional de Energía, pero vamos, o sea, prever a más de 5 años es bastante complicado. Entonces, el informe Draghi pone el centro, o sea, cree en la transición verde, pero la transición verde competitiva. Luego es un tema muy relevante, digamos, la transición verde competitiva. La transición verde, si no es competitiva, no puede ser. No puede ser porque no simplemente es rehabilitar 1.300.000 viviendas en 2030 y disminuir las emisiones, sino creando empleo. Y no pasando una posición que estamos en una posición muy débil. Europa está en una posición muy débil. Hemos perdido el tren en casi todas las tecnologías avanzadas. En la inteligencia artificial estamos muy atrasados. En computación estamos muy atrasados. En computación cuántica, a pesar del Max Planck, y tenemos a Juan Cirac dirigiendo un instituto Max Planck, estamos muy atrasados. En minas críticos no tenemos posición. El 98% del grafito está en manos de China, en las reservas, y los procesos el 100%. No. Entonces, vamos a ver si vamos a pasar a depender de los países de la OPEP a depender de China. Pues yo casi prefiero depender de los países de la OPEP, aunque eso es incompatible con el tema del CO2, es evidente. O sea, la transición verde es un elemento troncal, pero la transición verde hay que hacerla con crecimiento, porque es que si no sé a dónde vamos. O sea, la tensión social que se generaría, y además la transición verde genera, digamos, desequilibrios todavía más grandes entre unos y otros, ¿no? Y luego hablaremos del norte-sur, digamos, porque no solamente es entre Europa, es el norte-sur, porque hablamos luego de la COP, de Bakú, etcétera, donde se han pedido 300 millones de euros, 1,3 en 2035, nada más ni nada menos. Está fenomenal que lo menciones así, Luis, porque yo creo que ese es el núcleo del debate en el que estamos ahora. Justamente necesitamos definir, ¿no?, ese modelo de transición. Y ojo, porque esto es un debate muy político, ¿no? Ya perdonaréis que me sale la vena de politóloga, pero es que es muy político en ese sentido. Es decir, el cambio climático no es ni de izquierdas ni de derechas, ya está. Pero la forma que tenemos de abordar la transición, efectivamente, parte de paradigmas y de planteamientos políticos diferentes. Y hoy tenemos modelos que dicen transición ecológica, cero emisiones, que opere el mercado y la tecnología. Punto. Y los que se quedan atrás, operará el mercado. Bueno, eso es un modelo, ¿no? Hay otro modelo que, como bien sintetizaba hasta ahora, parte de diferentes decrecimientos con distintas tendencias, qué es crecer, qué no es crecer, qué es el PIB, es buena medida, no es buena medida, en fin, todo este debate, ¿no? Está todo el mundo de la transición verde, que me gusta que ya vamos adjetivándola, ¿no? Transición verde, justa y competitiva. Sí. Y todo esto en un momento en el que Europa se está replanteando sus líneas estratégicas y en el que aquí en España en concreto estamos empezando a ver que los presupuestos generales del Estado, utilizados como metáfora, cada año de forma más contundente vamos a tener que incorporar partidas que, por ejemplo, permitan asumir cuestiones como el terror y el drama que se está viviendo en Valencia en estos momentos. Las primeras estimaciones hablan de 3.500 millones. Son unas primerísimas estimaciones. Vamos a ver en qué quedan, ¿no? Pero todo eso, de alguna forma, nos dice que efectivamente la transición, en el sentido de cambio de modelo, y la adaptación van a necesitar de muchísimo dinero. Daniel, ¿encajan las piezas del informe Draghi?
Voy a contestar directamente. Me apasionó la intervención de Carlos y de Luis. Me encantaría seguir la charla por el tema de distribuir sin crecimiento, de crecimiento. El crecimiento es apasionante, pero no tenemos tiempo para tocarlos todos. Entonces, me recuerda a mis tiempos de estudiante de doctorado, justamente de Economía Ambiental y Recursos Naturales, que, por cierto, en la larguísima trayectoria del pensamiento económico, estas cuestiones tienen raíces profundísimas. Y voy a citar la obra canónica de Pigou de Economía es de 1920. Es decir, hace más de un siglo que los economistas, claro, sin las herramientas informáticas de hoy en día, sin la capacidad de tratamiento de datos, pero ya conceptualmente hace más de un siglo que estas cuestiones vienen abordándose en la academia más dura. ¿Encajan o no encajan las piezas del informe Draghi? Si vamos a la praxis, estos 800.000 millones de euros los vamos a poder movilizar, sí o no, ¿cómo? Nos enfrentamos a un trilema, ¿no? Que es el siguiente. Por una parte tenemos unas necesidades de inversión, yo diría de aumento de la inversión, no de inversión, de aumento de la inversión por motivos de productividad que hemos explicado antes, de transición energética, de adaptación al cambio climático, de envejecimiento de la población, no solo pensiones, sino también gasto en dependencia y en sanidad, defensa, que sería otro capítulo aparte, que parece que está políticamente siendo el más movilizador, pero es otro capítulo más. Yo incorporaría también vivienda, no solo el debate que tenemos en España es nacional, es un debate que es transversal y que afecta a más economías. Tenemos esas necesidades de inversión, vamos a valorar en esos 800.000 millones de euros incrementales. Ojo, estos 800.000 millones de euros de los que hablan son sobre lo que ya se está invirtiendo. Y al mismo tiempo tenemos unas restricciones fiscal presupuestarias más tensas que en otros momentos, porque llevamos prácticamente 15 años tratando de reaccionar a shocks y a crisis sobrevenidas, la de 2008, la del euro en 2012, la del COVID, la de inflación en 2020. Esto ha tensionado tantísimo las cuentas públicas como que países como, ya no digo Italia, pero la propia Francia, que ahora mismo está muy de actualidad, pues tiene unas cuentas públicas totalmente descontroladas, con déficit público por encima del 6%, con trayectorias de deuda que no son sostenibles, que son crecientes. La propia deuda española, que es verdad que ahora está bien encauzada en el 104% del PIB, pero llegó a estar en el 120%, y tenemos que seguir haciendo ese esfuerzo de ajuste presupuestario. Por lo tanto, aumento de necesidades de inversión en un contexto de restricciones presupuestarias. Y tercer vértice de este trilema al que me estaba refiriendo, una gobernanza, unos mecanismos de toma de decisión en la Unión Europea que son extraordinariamente rígidos precisamente en el ámbito fiscal presupuestario, puesto que se basan en una regla de la unanimidad. No podemos decidir si creamos un impuesto del ámbito europeo o si aumentamos la capacidad del presupuesto de la Unión Europea, que sabéis que es apenas el equivalente al 1% del PIB de los países que la componen. No podemos tomar este tipo de decisiones si no es por unanimidad. Esto significa que estados como Chipre o como Malta o como Irlanda o como Países Bajos o como la propia España tienen derecho de veto sobre cualquiera. Es la mejor manera de no poder avanzar. De manera que si queremos realmente aterrizar este plan Draghi u otro similar, movilizar estos recursos, vamos a tener que romper alguna de estas. O bien invertir menos, que no sería la solución, o bien tratar de buscar mecanismos de gobernanza distintos, ¿no? Hay dos propuestas, o bueno, no llegan a ser propuestas, pero dos posibilidades de avanzar en este trilema. La primera posibilidad sería la de recurrir a un mecanismo de endeudamiento común. Pues ya hemos experimentado con los fondos Next Generation. No se trata de replicar exactamente el mismo programa, pero por lo menos ya hemos aprendido a acudir de manera comunitaria a los mercados financieros para buscar recursos, etc. Creo que además los mercados financieros verían con muy buenos ojos que la Unión Europea recurriese no de manera
excepcional de manera puntual, que yo creo que esto es lo que falta con este mecanismo. Los mercados financieros no acaban de entender, no acaban de ver los títulos de deuda pública europea como ese activo seguro de riesgo en el que poder realmente canalizar recursos, porque no se lo creen. Y no se lo creen porque no lo hemos hecho perenne, no le hemos dicho a los mercados, esto no es un one-off, es que nos vamos a financiar a partir de ahora, no pienso en el gasto corriente, pero determinadas políticas de gasto, de transición energética, de transformación ecológica y de aumento de la productividad van a ser financiadas y va a serlo de manera permanente, de manera estructural. Esto sería un buen mensaje para los mercados. Segunda opción para tratar de solucionar este problema, pues que un grupo de países dentro de la Unión Europea diga: nosotros queremos profundizar en la consolidación, en la armonización de nuestras políticas fiscal presupuestaria y vamos a crear un núcleo duro dentro de la Unión Europea que, sin necesidad de reformar tratados, quiera ponerse de acuerdo para tomar decisiones en el ámbito fiscal presupuestario para movilizar recursos. Bueno, este pequeño grupo tendría que estar los grandes, claro, tendría que estar una Alemania, tendría que estar una Francia, una Italia, una España, y que eso sirva de incentivo para que el resto de pequeños países que quieran o tengan miedo a quedarse fuera se vayan sumando y, bueno, desde dentro tratar de reformar. Y una tercera vía, más compleja, más financiera, pero donde realmente está la parte de león, es que, por no pintarlo todo negativo, hay una capacidad de ahorro descomunal dentro de la Unión Europea. Y es una de las partes positivas del envejecimiento demográfico, que no todo es negativo. Hay una capacidad de ahorro que no se está movilizando. Nunca el ahorro de los hogares fue tan grande como lo es ahora. ¿Qué ocurre? Que ese ahorro europeo no está circulando para financiar inversión europea, sino que se está yendo a buscar la rentabilidad que ofrece la inversión en Estados Unidos. Por lo tanto, son recursos que no estamos utilizando para financiar esta transición energética, ecológica, etcétera, y que además están financiando el crecimiento económico en otras áreas. Estos son problemas de ineficiencia en los mercados de capitales, de una inexistencia de una unión bancaria y probablemente de incentivos también a que esto canalice. Por lo tanto, sí existen recursos para financiar estos 800.000 millones, sí nos dotamos de las reglas fiscal presupuestarias adecuadas, si movilizamos este ahorro de los hogares como pensamos que sería deseable hacerlo, y si un pequeño grupo de países decide avanzar en esa dirección. Es decir, las piezas no encajan, pero se pueden hacer encajar. Se pueden hacer encajar. Y, por cierto, esas tres cosas que decías, política fiscal, movilización de ahorro de los hogares y nuevas reglas de gobernanza, son decisiones políticas. O sea, son decisiones esto políticas, no es violar una ley de la física, ni mucho menos. Esto es decisiones políticas. Luis, en el ámbito de la edificación, que es lo que hoy nos trae aquí, ¿todo esto cómo se concreta? Bueno, vamos a ver. En la edificación, digamos, el objetivo, como ha explicado antes la directora general, es la neutralidad climática en el año 2050. En primer lugar, creo que nos hemos dormido en el marco regulatorio. Hemos estado 5 años con el Pacto Verde como primer objetivo de la Comisión, pero hemos tardado 5 años en hacer un marco regulatorio en el cual la directiva se aprobó en mayo, pero es que muchas otras relevantes, como la de electricidad o los de gases fluorados, renovables, etc., se aprobaron el 13 de junio, es decir, el día anterior a que la Comisión digamos, dejara de actuar. Entonces, en la edificación, en primer lugar, hay 2 desafíos, que es muy importante, digamos, porque los tenemos al mismo tiempo, que es digamos, un desafío que es brutal, que es el desafío de la vivienda asequible, o sea, porque no lo podemos olvidar, digamos, no es que no podamos olvidar, es que son 2 desafíos que son de naturaleza diferente, pero que tenemos que abordar al mismo tiempo. La vivienda accesible es un problema social en Europa y en los países desarrollados muy grande, pero bueno, en España es un problema social de primera magnitud, que hay que abordar al mismo tiempo que la transición verde, que es un problema, digamos, no tan acuciante, pero probablemente tan o más relevante en el contexto internacional, donde la asimetría de los efectos del calentamiento global es tan grande que no hay más remedio. O sea, no hay duda, digamos, que hay que llegar a la transición verde. Y aquí voy a comentar el tema de vamos, porque he hecho mucho de menos en el informe de Draghi, he hecho mucho de menos. Cita 395 referencias.
ninguna referencia fuera de la Comisión Europea. Todas las referencias son europeas, bastante egocéntrico lo encuentro yo. Bueno, cita la Agencia Internacional de Energía, por lo menos, pero también es bastante digamos, occidentalcéntrico, ¿no? O sea, pero no citar ninguna referencia del panel intergubernamental me parece que es un informe limitado, ¿eh? Porque en la COP de Bakú resulta que hemos llegado a un acuerdo, ya un acuerdo real de que los países desarrollados del año 92, Estados Unidos, la Unión Europea, Canadá, Australia y Japón, tenemos que pagar 300 millones de euros en el año 2035 para la transición de los países emergentes. Pero además tenemos que pagar, o sea, digamos, eso, la cuantificación de los daños de la transición energética de los países emergentes es 1,3 billones, trillón, 12 ceros. Que ahí tendría que colaborar otros y tal, pero se han quedado. O sea, digamos que la transición verde no hay ninguna duda, digamos, no hay ninguna duda, pero tenemos que abordar las dos al mismo tiempo: vivienda asequible y transición verde. Entonces, en la transición verde de la edificación hay dos principios y dos objetivos. Dos principios: el primero, evidentemente, es la eficiencia energética. Eficiencia energética primero, digamos que hay que actuar sobre la envolvente. Eso es un principio que es fundamental porque reduce la demanda de energía. Eso es el tema fundamental. Si conseguimos reducir la demanda de energía, estamos digamos, reduciendo el problema, la magnitud del problema de la transición. Y hay un segundo principio, digamos, ya más diluido, quedó más diluido en el documento que se aprobó en la Comisión, que es la autosuficiencia energética. O sea, los edificios tienen que ser autosuficientes energéticamente, porque eso es muy relevante, porque eso no genera tensión sobre las redes, porque las redes es una inversión brutal. Y luego hay dos objetivos, que es emisiones cero y un tema muy relevante en el cual estamos trabajando mucho desde el Green Building Council, que es el ciclo de vida. Pero es que el ciclo de vida va a suponer un encarecimiento. O sea, ya el tema de la vivienda social, la vivienda asequible es importante, pero es que el ciclo de vida va a suponer un encarecimiento muy relevante. O sea, porque hay que considerar el ciclo de vida y minimizar las emisiones a lo largo del ciclo de vida. Pero eso, claro, evidentemente minimizar las emisiones del cemento, del acero, que hay que hacerlo con hidrógeno, el cemento, captura y almacenamiento, pues evidentemente el coste va a ser, no sabemos cuánto. No sabemos cuánto. Hay mucha incertidumbre, ahí están las curvas de aprendizaje. Pero, ¿de 2 a 3 veces el cemento? Probablemente. ¿De 2 a 3 veces el cemento? El cemento sí puede ser un 4 o un 5% el precio de una vivienda, pero va a encarecer. Más el reciclado, etc. Y esto hay que incorporarlo, es evidente, hay que incorporarlo, porque si no, no hay neutralidad climática. En la eficiencia energética, digamos, en los cuatro digamos, desafíos que tiene la edificación, eficiencia energética, pues evidentemente hay que actuar sobre la envolvente y hay que producir un abaratamiento, manteniendo el tema de la calidad de la arquitectura. No podemos ir a soluciones SATE, etcétera, todos los edificios iguales y tal. O sea, cuidado con eso. O sea, pero hay que actuar sobre la envolvente. En vez de costar 30.000, en vez de 50.000 euros que cuesta, digamos, repetir la envolvente, o 30.000 o 40.000, pues hay que hacerlo por menos. No sabemos cómo. La autosuficiencia energética. Digamos, la autosuficiencia energética, bueno, eso ha quedado un poco diluido en la directiva, es todo renovable, se ha dejado una salida porque probablemente en los edificios existentes es muy complejo. El cero emisiones. El cero emisiones, evidentemente, hay 3 alternativas para la edificación, que son la bomba de calor, digamos, el biometano y las redes de distrito, que a su vez utilizan bomba de calor. Y entonces, me ha gustado mucho lo que ha comentado la directora general. Oye, soluciones de distrito, sí, evidentemente, soluciones de distrito. No se puede abordar desde el punto de vista solamente del piso ni del edificio. Hay que ir a soluciones de distrito. Y hay soluciones en climas continentales que con las redes de distrito serían mucho más eficientes, pero hay que tener una visión global. Y tiene que haber apoyo de la Administración a nivel regulatorio para que permita ese tipo de actuaciones, porque si es difícil en una comunidad, imagínate en una red de distrito, fundamental. Y luego, en el ciclo de vida, pues, digamos, esto va a ser una revolución. Este tema tiene una influencia tan grande sobre el futuro, tan grande, porque es que esto es aguas arriba. Si yo establezco un límite de, vamos a decir, y va a estar en ese entorno, 800 kilos de CO2 por metro cuadrado de edificación, en el ciclo de vida, esto tiene una influencia brutal en el diseño, en la ejecución, en los materiales, en la industria, en el acero, en el cemento, en los aislamientos, en todo. Esto viene en el 2027, hay que hacer una hoja de ruta, en 2030 hay que establecer límites cuantitativos. Límites cuantitativos. Esto es, vamos, o sea, es una revolución en la edificación. Y además hay que hacer la vivienda social. Entonces, simplemente para decirlo de Draghi se olvidó de incorporar el pago que tenemos que hacer a los países en vías de desarrollo por la deuda global histórica, que eso no se puede olvidar, aunque la hemos
Fue un fracaso en Copenhague en 2015 porque se quiso establecer límites a cada país, pero la deuda histórica no la han olvidado los países en vías de desarrollo. La deuda histórica, que supone que el 60% de las emisiones son Estados Unidos y Europa, el otro 30% es China y el 10% el resto, pues la deuda histórica de, oye, quedan 10, queda muy poco, queda el barril casi lleno. Pues es evidente que la deuda histórica ya ha emergido en Bakú, con el 1,3 billones de euros. Y eso hay que sumarlo a los 800.000, que por cierto, 800.000, ¿dónde se justifica que son 800.000? No he leído nada en los 400 páginas del informe ni en sus referencias que hable de... Ha dicho 800.000 y podría haber dicho 300 o 1,5 billones, porque no hay soporte del 1,5 billones. Bueno, y simplemente decir nada más que para un tema muy importante que es la criptografía, lo importante sería solucionar la conjetura de Riemann, que eso sería muy baratito si alguien lo soluciona, pero para la encriptación nos pondría en la primera fila, digamos, y no tendríamos que invertir tanto. Muchísimas gracias, Luis. Tampoco es nuevo el debate sobre la financiación internacional, de cómo nos adaptamos el conjunto de los países a la emergencia climática, ¿no? Yo creo que ha quedado perfectamente situado lo que el informe Draghi da de sí y lo que se olvida. No obstante, ese informe es el inicio de un debate de qué quiere ser Europa de mayor, si me lo permitís, con esa expresión, que no se agota en el mismo informe, ni muchísimo menos, sino que abre vías de debate, pero que ayuda de alguna forma a repensar cosas y analizar cuál quiere ser el futuro de Europa y dónde se quiere situar. Se nos ha acabado el tiempo, porque esto podría ser eterno, ya sé que estáis con ganas de contar mucho más. Creo, Dolores, Bruno, creo que ha sido un acierto incorporar esta mesa sobre el informe de Draghi, porque efectivamente se ve que hay mucho que hablar y más que podríamos hablar, quizá en otros encuentros podamos situarnos. Muchísimas gracias. Gracias.